Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre la necesaria actualización tecnológica y de protección de datos para los ciudadanos. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo el día de hoy y que nos está sintonizando en un programa más de La Llave Maestra, hoy con un tema muy interesante y que es de mucha actualidad y que es la necesaria actualización tecnológica y de protección de datos, lo cual representa un reto para el gobierno y los ciudadanos, y para lo cual tenemos invitados a Javier Jiménez, mecatrónico, divulgador de ciencia y tecnología en YouTube. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, un gusto acompañarlos esta mañana. Muchas gracias, Javier. Alejandro Galván, especialista en protección de datos. Alejandro, muy buen día. Gracias, Iván, muy buen día y gracias por la invitación y buen día a todos. Gracias. Y a Humberto Espinosa, maestro en Derecho Fiscal y un especialista en todo lo que tiene que ver también con derecho contractual, corporativo, y que es para mí un placer darle la bienvenida a los tres y arrancarnos con este tema que ha estado... Bienvenido, Humberto, perdón. Hola, Iván, buen día, hola a todos. Gracias. Este tema creo que ha tomado relevancia. En los días anteriores hackearon Banco de México, hackearon la página del SAT. Creo que esta nueva realidad que tenemos por tema de la pandemia nos ha hecho estar más en casa, home office, y buscar alternativas para la firma. Hemos enviado más datos a través de las redes a clientes, proveedores, autoridades en general. Entonces, quiero empezar contigo, Alejandro. ¿Qué hay de esta nueva modalidad en cuanto a la protección de datos? ¿Como ciudadanos nos podemos sentir tranquilos? Gracias. Mira, es un tema que ahorita lo mencioné, ya no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema nuevo. Nuestra ley de protección de datos ya tiene 10 años casi prácticamente de vigencia. La de posesión de particulares, la de sujetos obligados, bueno, es un poco más reciente, de 2017, aunque ya estaba regulado desde antes, ¿no? Entonces vemos que es un tema que empezó siendo así, en mi opinión, un poco muy trivial, ¿no? A mí me interesaba descargar una aplicación, cargarme a un programa, y lo que más prisa teníamos es darle en aceptar todas las condiciones con tal de descargar la aplicación, entrar al programa, registrarte en una red social, y escasamente leemos lo que dice ahí. Entonces, es una cuestión donde, como en otras cosas del mercado, primero se da la parte tecnológica, primero se da esta necesidad de mercado, esta cuestión. Facebook es algo que antes nadie necesitaba y ahora es algo sin lo cual puedes vivir, ¿no? O cualquier otra red social. Entonces, pues, la gente por innovación, por moda, se quiere subir a esto, ¿no? Sin tomar en cuenta pues todo lo que esto implica, ¿no? O sea, como un proyecto, un producto de esta naturaleza pudiera ser gratuito. Sabemos que no. Pues bueno, pues, el tema es que de repente hay un intangible que nosotros no veíamos, que son nuestros datos. Verdaderamente esos datos que nosotros tenemos tienen un valor. Y nosotros, pues bueno, no lo habíamos visto así. Entonces, como muchas otras cosas, la realidad va adelante del derecho. Primero es la realidad, lo que se está dando, y después va hacia atrás la regulación tratando de alcanzar esto, ¿no? Entonces, después empezamos a ver los problemas, ¿no? Primero hubo el comercio electrónico y después empezó a ver el fraude. La regulación, ¿no? Así es. Y en este caso, de pronto también hay un gran desconocimiento. Y a mí yo cada que veo estos avisos de privacidad en Facebook que la gente pone, ¿no? De que prohíbo que Facebook use mis datos y citan convenciones que ni siquiera tienen que ver y demás. Digo, bueno, si realmente quieres eso, lo que tienes que hacer es buscar y dar de baja tu cuenta. Pero aún así eso no es una garantía. Entonces, hay mucha incertidumbre todavía. ¿Por qué? Porque la tecnología va mucho más adelante, ¿no? Nuestros expertos que son más de la parte técnica, ¿no? De la parte tecnológica, pues lo saben mucho mejor. Y los abogados, pues estamos ahí jugando, como dicen los americanos, ¿no? Playing catch up, ¿no? De que ya se están dando algoritmos y ya la información está viajando de una manera y la regulación siempre va atrás. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues al día de hoy es una regulación que ya existe, en algunos casos es robusta, pero en otras cosas, por supuesto que existe un rezago. ¿Por qué?
porque simplemente aprobar y reformar una ley toma mucho más tiempo que un diseñador o un programador modifique el algoritmo y ya tenga una nueva funcionalidad. Y ahorita para cerrar esta intervención, y fenómenos como ahorita que decías de la pandemia se han convertido en verdaderos aceleradores, porque nosotros ahora lo que hemos hecho es en efecto, no Zoom, también ya quién sabe cuánto tiempo tenía, pero ahora pregúntale a la gente, bueno, ¿y ahora cuántas veces has estado en Zoom? Inclusive gente con la que yo he platicado que normalmente hace trabajo por videoconferencia, dicen, no, pues es que se ha exponenciado tremendamente. Y con eso, pues también el tema de los datos, a ver si podemos entrar un poquito más adelante, ahorita este tema de la pandemia, pues vinculada con el tema de los datos, precisamente todo esto, lo del contact tracing, otra vez más, es una vez más ceder más información mía, dónde estuve, con quién estuve, con qué persona estuve en contacto, a dónde viajé, y todo eso se va almacenando. Entonces, sí, ahí la gran pregunta es, esos grandes almacenadores, ¿qué también están protegidos? ¿No? La ley tiene conceptos, pero como todo, hay que entrar a fondo porque la legislación, día a día vamos viendo muchos huecos que se van generando, ¿no? Gracias, Alejandro. Javier, desde tu trinchera, ahora sí como un influencer en este tema de ciencia y tecnología, ¿tú cómo ves este panorama para el ciudadano y el reto para el gobierno? Pues primeramente, de nuevo, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Pues mira, primeramente se tienen que checar varios puntos en el tema, ¿no? No es lo mismo de un área de tecnología o técnica, no es lo mismo que se hackee la página de Banxico a que la información se filtre, ¿no? Por así decirlo. Okay. De hecho, el hackeo de la página de Banxico, de Conducef o de Conapred, fueron tumbadas las páginas y subidas información por parte de un colectivo, ¿no? Pero no es lo mismo a que la información sea extraída de la página. Entonces, en este caso, la información, como las áreas gubernamentales le dijeron, están seguras, ¿no? Por así decirlo. Pues. Pero esto no quiere decir que no seamos vulnerables a posibles vulnerabilidad, válgame la redundancia, ¿no? De la información. De hecho, sería más fácil hackear una cuenta de un administrador que tiene acceso a todos estos datos e ingresar a Conapred, por ejemplo, o Banxico, y desde la cuenta del administrador poder descargar toda la base de datos de los usuarios. De hecho, es mucho más sencillo. Tiene, ¿no? Sí. Por el acceso que él tiene a esa plataforma. Exactamente, por el acceso que la persona ya tiene. Es mucho más sencillo hackear a una persona, o sea, obtener los datos de registro de una persona para el acceso o administrativo de un sitio web, por ejemplo, que hackear un sistema completo de un servidor y entrar a los datos, ¿no? Entonces, sería como entrar por la puerta, ¿no? De Banxico, por así decirlo, en lugar de tumbar la ventana, pues. Entonces, sí es una realidad, nos estamos enfrentando a temas tecnológicos muy importantes y muy revolucionarios, como comentaba ahorita Alejandro, sobre todo en esta pandemia, donde tenemos que revolucionar la forma en la que nos comunicamos muy rápido, ¿no? Tenemos 4 meses a lo mejor de que empezó todo esto, y en 4 meses hemos visto avances que se tenían que ver en 3 años, por ejemplo, por así decirlo. Entonces vamos contra reloj porque es lo que necesitamos como ciudadanos y también como gobierno, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que todo esto también genera que estemos expuestos, ¿no? A factores externos, como por ejemplo los hackeos o que se filtren nuestros datos y demás. Y referente al área técnica, sí es muy complicado mantener estos datos seguros, la verdad, sinceramente. Sobre todo porque nuestros datos, como comentaba Alejandro, se filtran en Facebook o demás, y los servidores, pues, no son nuestros, ¿no? O sea, se implementan leyes para la protección de datos, pero en realidad los datos salen a unos servidores que ni siquiera están en el país, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en conjunto para poder proteger esos datos y demás, que vamos a ver a lo mejor más adelante, pero creo que sí se puede hacer, y creo que pues ahí la llevamos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ok. Gracias, Javier. Ahorita regresamos contigo. Humberto, el tema de la protección, por ejemplo, ayer tenía la oportunidad de platicar con algún empresario y platicábamos sobre el temor de que ahora el SAT, y que de esto ya hicimos un video anterior, sobre el ciclo que está cerrando ya de toda la información que tiene.
Hoy día el SAT, por ejemplo, ya al tener los socios, tiene las empresas de las que son socios, tienen las declaraciones, tiene si esas empresas tienen inmuebles, tienen activos, inversiones en otras empresas. Eh, Tu punto de vista en cuanto a la seguridad de la información que hoy se maneja de nosotros como contribuyentes en esta área y en otros también de otras áreas como ciudadanos comunes y corrientes. Lo que comentábamos en la charla que tuvimos con anterioridad, ha empezado a haber una transformación importante respecto del manejo de datos. Ahorita yo creo que diste 3 ejemplos que son referentes a la vulnerabilidad que puede existir en la información que puede tener entes trascendentales en el gobierno. Vulnerar a un Banco de México. Es evidente que si alguien en el país, alguna institución, debe estar protegida y blindada respecto de datos personales o la información de sus redes, pues es el Banco de México. Maneja la economía en el aspecto monetario del país y la vulneraron. Específicamente en el tema del SAT, está claro, Iván, que es susceptible. Han hecho varios ataques en diferentes sistemas, que creo que por lo que me ha platicado un experto en el tema y que conoce la infraestructura que tiene el SAT, está segmentado por áreas y las vinculan a diferentes soportes que es muy difícil que puedan atacar de forma generalizada todas las áreas. Entonces, el riesgo que existe de la información es latente. Creo que ahorita con esta situación de la pandemia se han acelerado varios procesos que implican tratar de resguardar esa información, tratar de tener los datos de los contribuyentes con reserva, pero la realidad es que yo creo que a estas alturas es prácticamente imposible que podamos tener certeza de que no se va a filtrar información. Me platicaba en relación con este tema y le compartí el video que grabamos con anterioridad a un amigo en el SAT, y me refería que ahorita ya tienen candados específicos por las claves de usuarios. Es decir, si tú tienes acceso a información privilegiada a los contribuyentes por estar en un área específica, cuando tú ingresas el RFC del contribuyente del que requieres de información, queda un antecedente registrado ahí. Si tú no traes un asunto vinculado con ese contribuyente y por alguna situación tú ingresaste ese perfil, se queda registrado en el sistema, y en caso de alguna contingencia, alguna denuncia o alguna situación, esa información está encriptada y se pasa a la autoridad para que des razón de por qué ingresaste ese perfil cuando no tienes ninguna razón laboral para ello. Entonces, sí está trabajando la institución, específicamente el SAT, para tratar de proteger la información a la que tiene acceso o la que domina, derivado de su función, pero la realidad es que no hay certeza. Nadie puede garantizar que esa información pueda llegar a manos de terceros y que se pueda hacer mal uso de esa información. Creo que es lo peligroso. También vemos que también Humberto me continuó contigo con el tema de los bancos, ¿no? Del sistema financiero mexicano, que también está en pro de la captación de los datos biométricos. Exacto, es parte de cerrar el ciclo, Iván. Yo creo que ahí la parte de la negociación que hicieron las instituciones financieras, la banca con el gobierno, con la finalidad de empezar a cerrar los ciclos económicos y vincularlos con los temas fiscales. Y toda esa información se va complementando y se va generando una nube de todo, literalmente, lo que puedes llegar a tener como que tenga implicaciones fiscales. Es preocupante, pero yo creo que nos alcanzó la ficción en estos momentos en relación a que prácticamente el gobierno tiene acceso a toda tu información de cualquier plataforma, de cualquier institución, ya no solo pública, sino también privada. Si intentas buscar una información de la que se te ocurra, bancos, algún servicio de internet, algún servicio telefónico, ya todo está vinculado con tu RFC y tu CURP. Entonces, pues va a estar complicada la situación, en el sentido de que todavía no han llegado a establecer un mecanismo idóneo e infalible para que no pueda haber fuga de esa información, que puede ser grave y delicada, máximo por los índices de inseguridad que tenemos ahora. Gracias, Humberto. Me regreso contigo, Javier. Yo creo que tuvimos el primer problema de que todo se hacía viral, ¿no? O sea, lo distribuíamos
entre nosotros mismos como ciudadanos, como usuarios de las redes sociales. Y eso, hubo muchos problemas en derechos personales, de protección de personas, ¿no? Ya vemos que hasta ahora en muchos videos pixelean a las personas para que no se identifiquen por el tema de posibles demandas, ¿no? Pero ahora vemos que también ya el gobierno le entró, aunque no viraliza los datos, tiene acceso a todos los datos, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, como comentaba Humberto, el gobierno tiene acceso a prácticamente todo. O sea, desde que nosotros dependemos del gobierno para trámites oficiales, damos nuestra información y él la puede utilizar para prácticamente lo que quiera, pues, ¿no? Y de hecho, lo hemos estado viendo. Desde, nosotros damos nuestra información al gobierno acerca de nuestro RFC y demás. De hecho, lo ocupamos para sacar ese tipo de información, ¿no? Pero vemos que esa información se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, podemos estar registrados desde unas páginas de gobernación e ingresar a otras que no nos hemos registrado con un registro anterior. Entonces, la información en ciertos sectores, no digo que todo, ¿no? Pero en ciertos sectores está compartida. Pues. Entonces, facilita el trabajo, claro que sí, por supuesto, pero también le da acceso a gente a lo mejor que no estamos preparados para que tuviera acceso a nuestra información, a esa información que no queríamos dar, ¿no? A lo mejor. Sí, ok, gracias Javier. Alejandro, aquí también tenemos un tema, desde hace un par de años salió la norma oficial mexicana, la 151, ¿no? Para poder firmar contratos, para poder firmar documentos vía como la firma electrónica que nos entrega el SAT. Eh, ¿Qué tan válidos son ahora todos estos portales que te dicen firma y queda tu información resguardada, o la utilizo para firmar el contrato, o lo quedo como una aceptación de servicio y me das el uso de tus datos, aunque nos ponen como una trampita, ¿no? Nos dicen, si no quieres que se difundan tus datos o ser usados, manda un correo a esta dirección, ¿no? O sea, por default dan la aceptación. ¿Sirve esta norma? ¿Tiene utilidad? Mira, aquí como en todos estos temas, en la medida en que nosotros queremos acceder a estos servicios, vamos mostrando nosotros nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, si vamos básicamente como lo dice desde que estudia la carrera en el derecho, pues el consentimiento es el objeto, es el elemento de existencia por antonomasia, ¿no? Del contrato. Entonces, ya el tema de la forma, entonces ya no tiene tanto peso como el consentimiento. Entonces, en temas electrónicos, bueno, ¿cómo manifiesto, cómo hago yo para que quede claro el consentimiento, ¿no? Entonces, electrónicamente, pues hay muchas formas de hacerlo. Después, la siguiente pregunta es, bueno, pues, ¿qué tanta validez legal tiene esto? Y la realidad es que, al final de cuentas, pues, se ha ido incorporando, ¿no? Recientemente, el uso de los medios electrónicos de firma, aun cuando pues ya el tema desde hace pues, más de 20 años ya empezó a entrar en el Código Civil, en el Código Mercantil, ¿no? El tema del comercio electrónico. Entonces, la realidad es que, pues sí puede tendremos que irnos al caso específico, pero cada vez más las leyes, y ya sea la propia ley o normas secundarias, ¿no? Como estas normas oficiales y demás, cada vez la tendencia es ir reconociendo más la validez de estos documentos. Como en todo, pues al final de cuentas, pensando de entrada yo diría tiene validez, pues claro, la norma lo dice, la ley tiene sustento, tiene validez, por supuesto que tiene validez. Claro, ya cuando entramos en un tema de litigio, de conflictos, donde ya empezamos a ver, bueno, pues si verdaderamente los criterios judiciales, pues bueno, van respaldando esto. Y bueno, pues la tendencia es poco a poco a ir haciendo lo que citan. Es así que, bueno, ahora ya hasta los juicios, ¿no? Pues ya se, ¿no? El caso concreto, ¿no? En materia administrativa, en el juicio contencioso administrativo, pues lo podemos llevar nosotros en línea y demás para el efecto de los trámites, ¿no? También con el tema de la ley de la firma electrónica. Cada vez más la tendencia es sí se van reconociendo esto, entonces nosotros simplemente por pensar de que, bueno, pues es que nada más le di un clic, y pues, ¿dónde está mi firma, no? ¿Dónde está la parte autógrafa de ello? Confiarnos nada más que por eso
seguimos teniendo el control de los datos, es muy riesgoso, ¿no? Como han dicho mis compañeros ponentes, pues sí, nosotros cada vez más información nuestra está en posesión de las autoridades en el tema con los particulares, y nosotros a veces sentimos que seguimos teniendo el control de ello, pero que la realidad es que no tenemos mucho esa certeza, ¿no? Yo decía hace un momento, inclusive cuando tú das de baja tu cuenta, pues sí, pero esa información queda en alguna parte, ¿no? Sí. Entonces, ya entrar a cuestiones de este tipo, de la legislación, como la norma que mencionas y más, lo que nos busca es pues, darnos cada vez más protección. Porque ¿cuál es la tendencia? La realidad es que en México, pues todavía, con mucho avance que se ha dado, pues todavía nos vamos mucho por el flujo de efectivo, ¿no? Somos de los países que todavía utiliza más efectivo. Tanto así que Amazon y Netflix tienen que sacar las tarjetitas que compras en los Oxxos y en las tiendas para tener tu cuenta, ¿no? Uber, la parte de que tiene que aceptar pagos en efectivo. Es decir, todavía un buen sector de la población que ya utiliza herramientas, que ya tiene la penetración en Internet, todavía es un poco reticente. Entonces, cuando veamos verdaderamente ya una utilización mucho más allá de esto, ya en contratos, en negociaciones, meramente electrónicos, pues de igual manera empezaremos a ver la detonación ya en criterios judiciales. Y yo creo que caminaremos un poco hacia como vemos en Estados Unidos. Tú ves comerciales en televisión de Estados Unidos y la venta de seguros por robo de identidad o de servicios legales por robo de identidad, allá es al por mayor. ¿Por qué? Porque bueno, ya está tan digitalizada, ya está tanto tu vida, tu patrimonio en la red, que es mucho más fácil, como ya se ha dicho, que llegue alguien más y diga, pues mira, aquí está la autorización electrónica que se dio. Oye, pero es que yo nunca le di el clic. Pues aquí aparece que tú autorizaste esto, ¿no? Entonces ya hay un tema de robo de identidad que aquí existe, pero todavía la legislación en esa parte todavía no está tan avanzada como en otros países, y la tendencia seguramente será ir hacia allá en la medida en que cada vez más estamos teniendo más negocios, más contratos, más operaciones que se están cerrando vía elementos electrónicos de reflejo del consentimiento. ¿Sientes que estamos preparados como ciudadanos, Alejandro, para este tema de los datos? Yo creo que todavía falta mucho. O sea, realmente no. Ahorita realmente mi opinión es que apenas estamos tomando una verdadera conciencia de lo que es. Siento que todavía estamos en la fase decía yo al principio, ¿no? Me interesa más tener la aplicación, descargar el videojuego y demás. Y no estoy pensando realmente, yo que tengo la experiencia, ¿no? Cuando la gente decía al principio, bueno, pero pues eso de la ley de datos, pues ¿qué información tiene de mí el gobierno? Y la respuesta es, no, más bien, ¿qué información no tiene de ti? Y no solo el gobierno, ¿no? También ahora las empresas, ¿no? Se habla de que Google se está convirtiendo en el consorcio más poderoso en la historia de la humanidad por tener precisamente la acumulación de información que tiene, donde ahora en una pandemia pues muchos gobiernos recurren a plataformas como ellos para decir, oye, necesito que me ayudes con el tema de la trazabilidad, ¿no? De los usuarios, ya para responder ante esto, ¿no? Dice, ¿qué está reconociendo ahí implícitamente muchos gobiernos? Tú tienes más información de la que tengo yo, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha debatido mucho el tema de qué tanto se deben regular a estos grandes gigantes corporativos de la tecnología. Pero la realidad es que como ciudadanos, en mi opinión, sí, ya hay mucha más conciencia de la que dijéramos hace 2 o 3 años. Ya hay mucho más, justo por eso, porque hemos visto mucho el tema de las brechas, ¿no? Los robos de datos, donde han habido grandes incidentes pues con Facebook, ¿no? Además de Cambridge Analytica, ¿no? Muchos otros, o sea, Facebook ya hasta, cuando ya tienes tu documental de Netflix, ¿no? Es porque ya verdaderamente ya te estás haciendo de cierta fama, ¿no? Ya cuando ves los avances. Pero le ha pasado a Uber, le ha pasado a Google, ¿no? A prácticamente todas las plataformas, porque ahorita se mencionaba mucho, ¿no? Las plataformas públicas de Banco de México o de instituciones financieras, pero pues también ha pasado mucho con estas empresas. Pero la realidad es que estamos ahorita mucho más deseosos de acceder a todas estas innovaciones, que si es TikTok, que si es bueno, no sé qué red social va a salir en los próximos meses. Estamos tan deseosos de esto que empezó a suceder, y que empezó a suceder con el mismo caso de Zoom, ¿no? Recién empezada la pandemia, pues precisamente también tuvo un tema de que, bueno, se estaban vulnerando y extrayendo datos, y que se estaba llevando en Zoom, pues no necesariamente reuniones de cumpleaños a distancia, que sí, pero también reuniones de corporativos, reuniones de accionistas, reuniones de funcionarios, de gobierno. Entonces, la información que se está viendo ahí
estamos viendo cómo, una vez más, la realidad va adelante, tenemos que ir hacia atrás, pero yo creo que como ciudadanos, si bien ya estamos tomando conciencia, todavía nos falta mucho, siento que todavía estamos en la fase del juguete nuevo, ¿no? Que queremos empezar a jugar con él, sin saber verdaderamente todo lo que estamos dando, ¿no? Mucha gente, los que estamos en medio tal vez podemos conocer todo lo del SAT, ¿sabe? ¿No? Que aquí está el chiste de que te hablan por teléfono del SAT no para cobrarte, sino para decirte que ya se te está acabando el medicamento y tienes que renovar tu receta. Entonces, a final de cuentas, pero mucha gente esto no lo sabe, ¿no? Saca la factura porque puede deducir o ni sabe y en automático se está dando sin verdaderamente saber qué tanta información ya estamos nosotros poniendo, pues ahí, como comúnmente se dice, ¿no? En la nube, que como bien decía Javier, pues muchas veces ni siquiera sabemos en qué país está la información. Y irá dando ahí a pasos, hoy te lo podemos mencionar, ¿no? La reciente resolución del Tribunal Europeo de parar las transmisiones de datos, porque dicen, bueno, pues es que no están siendo tan seguras la información de mis ciudadanos que están siendo almacenados en servidores americanos. Ok, gracias Alejandro. ¿Querías intervenir en algo, Javier? Sí, hablando de los datos, lo que estamos platicando acerca de qué tan seguros están tus datos, ¿no? La verdad es que, como comentaban, pues obviamente no sabemos qué seguridad tienen, ¿no? Y veía una pregunta y que decían, ¿qué podemos hacer para que nuestros datos sean más seguros? Realmente no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Lo ideal sería que no tuviéramos, bueno, lo ideal en un mundo, me refiero, para no filtrar nuestros datos, sería que no estuviéramos registrados en ninguna parte. Pero en realidad lo ocupamos, ¿no? Para la vida cotidiana, estar registrado en diferentes plataformas, utilizar ciertas redes sociales tal vez, pero nuestros datos están ahí constantemente, ¿no? Entonces, siempre hemos escuchado esa parte de si una aplicación es gratuita, el producto somos nosotros, ¿no? Entonces, yo sí creo realmente que el producto seamos nosotros, más que nada como información, porque estamos dándole una información continuamente a ciertas aplicaciones como es Facebook, a lo mejor WhatsApp, incluso Zoom, por ejemplo, como tuvo algunos problemas en un inicio, como mencionaba Alejandro. Pero sí es importante saber que hay que leer pues las indicaciones que nos vienen en las aplicaciones, estar enterado de qué información estamos compartiendo y demás, y que sí, por más que cuidamos nuestra información, siempre vamos a estar cediendo o teniendo fe, ¿no? A que el gobierno haga uso adecuado de nuestra información o teniendo fe de que las aplicaciones hagan lo correcto con la información que le estamos brindando, ¿no? Que sabemos que hemos tenido ya problemas como por ejemplo con Facebook y con muchas aplicaciones más en la que información se está filtrando y no solamente eso, sino nuestra información se está, ¿cómo se llama? Traspasando a cualquier cosa. Pues, por ejemplo, tenemos nuestras bocinas inteligentes como Alexa o la de Amazon, por ejemplo, la Google Home, y están constantemente escuchando lo que estamos hablando. Sí, claro. Porque tienen que estar al pendiente de cuando nosotros les hablemos para podernos contestar. Entonces, por ejemplo, el Universal acaba de sacar una nota hace unos cuantos días donde dice que en el Reino Unido se prohibió estar escuchando, o sea, tener una bocina inteligente donde tenían las juntas de trabajo. Les indicaban a los funcionarios que sacaran la bocina del cuarto donde estaban y para poder tener la sala, ¿no? Porque detectaron que podrían estar filtrando información, este tipo de aparatos electrónicos, que sí podría ser, o sea, sí puede ser, sí lo pueden hacer y no estamos seguros de que no lo estén haciendo, ¿no? Pues TikTok, ¿no? También están ya prohibiéndolo en varias empresas, ¿no? Tener Sí, la aplicación descargada, ¿no? Muy bien, Javier. Humberto, ¿las empresas están preparadas para esta nueva realidad de firmar contratos u operaciones o transacciones con una firma electrónica? Veíamos alguna situación de los seguros, ¿no? En días anteriores de cómo las aseguradoras ya te están dando que tú firmes para tener tu póliza, ¿no? Dado que a lo mejor el ejecutivo no te la puede llevar, dado que ya no la quieren imprimir y que todo sea electrónico. Lo mismo con algunos contratos laborales. ¿Estaban preparadas las empresas para afrontar esto y es necesaria la norma? Yo creo que sí es necesario empezar la evolución y la transición a todo este tipo de mecanismos digitales. Creo que ya estamos avanzando en ese tema. La realidad, tú bien lo sabes, yo creo que el 95% de los empresarios en México están muy restringidos para poder tener una capacidad
tanto de infraestructura como de viabilidad operativa, porque necesitas un servidor, necesitas soporte técnico, necesitas un especialista en sistemas, necesitas blindar toda tu plataforma. Y además, yo que más que a los recursos, atendiendo más a los recursos económicos o la infraestructura de las empresas, Iván, y haciendo una remembranza de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, socialmente nos falta mucho para poder llegar a una evolución de poder perfeccionar un contrato, un acuerdo de voluntades de forma digital o electrónica. Y ese es un problema que se ha generalizado en varios segmentos. En el tema contractual es el principal, pero por ejemplo también en el tema de los juicios. Imagínate si en un debate por el cumplimiento de un contrato estamos sometiéndonos a la interpretación de una palabra o lo que se pretendió establecer en una cláusula, con un tema digital, yo creo que no sería el idóneo o el que nos generaría más tranquilidad a lo que estamos acostumbrados, por una mentalidad a la que todos tenemos que tener acceso a un documento. Te la pongo muy fácil, te daría certeza a lo mejor de firmar la escritura de tu casa de forma digital, que no estés en presencia de un notario cuando representa el patrimonio de toda tu vida. Yo creo que ahí estamos en un problema de mentalidad que tenemos que ir cambiando, y también en el referente al cumplimiento de las obligaciones que adquirimos en un contrato. Creo que la capacidad o la infraestructura de las empresas en México es limitada y todavía nos falta un camino largo que recorrer. Es romper paradigmas, ¿no, Humberto? De alguna Exactamente. manera. Mira, por hacer una analogía, platicaba ayer con una amiga respecto de los juicios orales y la digitalización ahorita de los procedimientos derivados de la pandemia. Y es lo mismo, hay que romper paradigmas. Antes, no sé, a lo mejor hace 10, 15 años que terminé la carrera, que te hablaban de juicios orales, se empezaban a escuchar, pero era muy poco probable. Mi hermano mayor hizo la tesis en comercio electrónico hace 18 años, y era una situación que todavía veíamos muy lejana, pero la realidad es que ahorita hay que cambiar conceptos, hay que empezar a homologar todo el sistema, todo el andamiaje que depende de los compromisos jurídicos, llámese partes, juzgados, abogados, y empezar a cambiar la mentalidad y paradigmas que existían, como bien lo dices. Aparte de materia fiscal, ¿qué otra materia jurídica abarca ya la digitalización, las firmas, firmar electrónicamente? Pues ya prácticamente todo, Iván, juicios civiles, mercantiles, materia familiar, ya empiezan a tener ahorita regulación derivada de la pandemia, pero eso es lo triste, que necesitamos una situación de esta magnitud como fue la pandemia y parar 4 meses la actividad, 4 meses y lo que se sume, la actividad jurisdiccional, cuando esto lo llevamos de un proyecto de hace 15 años, que el gobierno se ha negado a estar invirtiendo en la capacidad electrónica de los juzgados, cuando es fundamental. ¿Qué justificación o qué razón encuentras como para que el SAT te notifique vía buzón tributario, que te genere un vínculo, que te genere a una resolución, una determinación de la autoridad? Tienes un buzón tributario, tienes una firma electrónica, con todos tus datos, huellas, datos biométricos, lo que se te ocurra, dirección, todo lo tienes vinculado y te mandan un correo y un aviso. ¿Y cómo es posible que esa misma... Es claro que en el SAT, como ente recaudador, tiene la capacidad y está dotando todos los instrumentos. Pero te volteas a un tribunal fiscal, que lo platicábamos en una reunión de hace 2 semanas, y hay una sola sala especializada en juicios en línea a nivel nacional. Sí. Es incongruente. Volteate, estamos hablando del tribunal fiscal, volteate a tribunales locales y su capacidad de infraestructura electrónica está muy limitada. Entonces ahí empieza a haber rupturas, empieza a haber contrapuntos. Ahora, imagínate exponerle a un juez de la vieja guardia un acuerdo contractual que se llevó a cabo con firmas electrónicas, que dependas de una pericial en ingeniería, no sé, en sistemas. Son varias situaciones que todavía nos falta un largo camino que recorrer. Oye, ¿hay riesgo, nos cuentan, de utilizar la firma del SAT en juicios electrónicos? En teoría no, sí vi la pregunta, en teoría no debe haber riesgos. A mí me da tranquilidad que ese resguardo de la información la tienen en la plataforma del Poder Judicial Federal.
de entrada los registros y la información que puedan llegar a tener ahí está segura y está blindada por la envergadura de la entidad. Yo creo que no hay que estar ahí tranquilos en el sentido de utilizar la firma. Creo que ya varios empezamos a hacer los ejercicios de presentar los juicios de amparo de forma electrónica y hasta ahorita todo está bien. La sugerencia, Iván, sería nada más ahí tratar de certificar los documentos y tratar de tener algún espejo físico del expediente, porque puede haber juicios de relevancia importante que a mí, a título personal, lo que me puede generar incertidumbre es de que si colapsara el sistema, hackean el sistema y volaran los juicios que puedas estar litigando. Entonces, yo creo que lo ideal, hay procedimientos específicos en la ley para reponerlos, pero creo que lo ideal sería tener un expediente espejo de un juicio que se está llevando en línea para evitar alguna contingencia. Ok, gracias, Humberto. Javier, tus recomendaciones finales y consejos para todas las personas que nos están escuchando y viendo sobre este tema. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Qué retos tenemos los ciudadanos y el gobierno? Creo que no estamos preparados. Creo que nos ha tomado la pandemia de golpe, tanto en lo legal como en la vida común, como usuario común, ¿no? de los sistemas gubernamentales. Pero también creo que el gobierno puede prepararse. Creo que va encaminado a hacerlo y creo que debería de invertirse a lo mejor un poco más en instituciones de ciencia y de tecnología, en ciberseguridad, en algunos temas que tenemos que tomarle la seriedad que se necesita. De hecho, en el último año, el 2019, México fue el quinto lugar con más ataques cibernéticos en el mundo. Y en el 2018 ni tan siquiera estaba en la lista. O sea, vamos avanzando a una velocidad extraordinaria. Ahorita México está como en el 10, del 10 a 15, depende de dónde lo revises. Y constantemente estamos sufriendo ataques. Y como usuarios, creo que hemos de ser muy conscientes de que la información que damos realmente es valiosa. O sea, anteriormente, 10 años atrás, solamente para concluir, empresas como Google pagaban por nuestra información. De hecho, había gente especializada en servidores que se encargaba de llenar formularios que ahora se llaman las captchas que vemos en internet, donde dice, ¿cuál es una banqueta? ¿Cuál es una zona peatonal? ¿Cuál es un semáforo? Y nosotros lo llenamos, ¿no? Bueno, antes había a gente se le pagaba por hacer ese trabajo. Entonces nuestra información es valiosa y tenemos que tener en cuenta que estamos dando parte de nuestra vida y acceso a muchísimo que es realmente pues muy privado, pues, ¿no? Y debemos de leer siempre las condiciones de uso de nuestra información y ver dónde estamos compartiendo nuestra información y también exigirle al gobierno que se cuide nuestra información, obviamente, que se invierta en sistemas de seguridad y que haya gente especializada en zonas que se necesita gente especializada, que realmente sepa hacer algo de ciberseguridad ahí. Entonces, pues yo creo que con eso concluyo y pues hay que cuidar, nuestra información está en todas partes, ¿no? Más rapidísimo, Javier. ¿De cuánto tiempo crees que es el rezago en comparación con quien lleve la punta de país en desarrollo tecnológico? Pues mira, en cuestión de años a lo mejor, sí llevamos unos 15 años yo creo de rezago más o menos, no tanto por cuestión de leyes, de hecho. Como comentaba Humberto, Alejandro, hay leyes que se implementaron hace 20 años, ¿no? De información y demás, pero no le hemos dado la importancia requerida, como te digo, porque no la necesitábamos, o al menos creíamos que no la necesitábamos, ¿no? Entonces, pero ya inundándonos de este nuevo sistema mundial, tenemos que tomar en cuenta que la información en las redes es la información que se está moviendo, pues. Es la información que traspasa países, que llega a servidores en otras partes del mundo y no la podemos controlar aunque queramos. O sea, aunque existan leyes para controlarlas, cualquiera puede tomar nuestra información si es capaz de hacerla, ¿no? Entonces, creo que llevamos algunos años de retraso, pero creo que con una buena inversión y un plan de gobierno se puede ejecutar cosas muy, muy buenas. Muchas gracias, Javier, por tu participación en esta mesa de análisis y esperamos contar contigo próximamente. Por supuesto. Gracias, nuevamente. Alejandro, tus recomendaciones, tus conclusiones, ¿cómo sientes el tema? ¿Cómo nos ves preparados para estos temas? Gracias. Yo diría así como dos cosas. Número uno es, asumir es asumir el riesgo, ¿no?
Lo mismo que tú puedes decir, bueno, pues es que no quiero que me asalten, que entonces nunca salgo de mi casa. Y el día que se metan a tu casa y que sea al revés, ¿no? Entonces, así hace algunos años, ¿no? Cuando apenas, ¿no? Mi primer trabajo, ¿no? Donde todavía podías escoger si te depositaban o todavía si podías decir si me pagaban en efectivo. Mucha gente decía, no, yo quiero que me paguen en efectivo, ¿no? Porque, pues, no, ¿qué tal que en el banco desaparece mi dinero? No, no sé, o no me depositen. Entonces le digo, hay más riesgo que ahorita tomes toda tu quincena, la guardes en el saco y te subas al microbús, al metro y llegues a tu casa y que te asalten, a que desaparezca y no vuelvas a ver el dinero en el banco. Pero puede pasar, bueno. Entonces, igual con ahora con la pandemia, no, no, nunca voy a salir hasta que haya una vacuna y ser enfermo. No, vamos a tener que asumir el riesgo, ¿no? Ahorita bien lo decía Javier. Se podrán actualizar y se deberán ir actualizando las leyes, deberán haber mejores candados, la parte jurídica con la parte técnica tendrán que tratar de ir lo más encarrilados posible. Siempre va a haber un riesgo, esa es una realidad. Pero no por eso yo creo que deberíamos detenernos, ¿no? También dice Humberto el tema del juicio, pues sí, lo mismo, ¿no? Yo recuerdo una primera asociación civil que yo registraba en el SAT hace por ahí del año 2000, que todavía el escritorio y llenando la R1 a máquina, los escritorios públicos y todo esto. Si te dicen, oye, es que en 15 o 20 años todo esto se va a hacer electrónico, tú vas a cargar tu declaración, tus facturas ya van a estar ahí, todo va a estar precargado para que nada más le des a aceptar y se presente y hasta tu devolución sin que hagas nada en 3 días. ¿Qué te hubieran dicho en ese entonces, no? Con todas las fallas y los riesgos que puedes seguir teniendo, yo diría eso. Para esta cuestión de cómo puedo yo proteger, es la segunda parte. Número 1, sí, aceptar el riesgo, asumir el riesgo, porque son mayores los beneficios que podemos obtener. Pero número 2, ser cada vez más cautos y ser cada vez más cuidadosos. ¿Qué información doy? Ahora los celulares pues, te preguntan, ¿quieres compartir tu ubicación siempre o solo cuando está abierta la aplicación? ¿No? O sea, cada vez ir tomando más conciencia de qué estoy aceptando, si realmente tengo que siempre tener activada la determinada aplicación. Tenemos que empezar a ser más conscientes, lo mismo que cuando, regresando al ejemplo del asalto, bueno, si voy a ir a cierta zona de la ciudad, pues a lo mejor hoy no me pongo este reloj, o a lo mejor hoy tomo esta previsión. Es decir, esas mismas previsiones que yo tomo para otras cosas, pues también las tengo que tomar para esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Qué bueno que haya una nueva aplicación de comida, de servicios, de lo que sea, el tema de trámites, el tema de juicios. Qué bueno, yo en mi opinión, es qué bueno que cada vez más estemos transitando hacia este mundo digital. Pero hay que ser cautos y también, por último, hay que exigir, ¿no? Las leyes de transparencia y más nos permiten mucho exigirle al gobierno, oye, ¿qué datos tienes míos? Quiero tener, ¿no? Los famosos leyes de los derechos ARCO. Quiero tener acceso a mis datos. ¿Cómo los están transmitiendo? Por ley, cada dependencia tiene que tener su documento de seguridad, que si bien ciertas partes pueden ser clasificadas, las versiones públicas tú la puedes tener. Entonces, si soy una empresa y tengo mucha relación con Secretaría de Economía, Hacienda, Profeco, bueno, ¿qué información tienes de la empresa? Hay criterios jurisprudenciales que ya han equiparado. Si no te han dicho que son iguales, también te han dicho que hasta que las personas morales también tienen un derecho a la protección de datos que pudieran equipararse a los personales, ¿no? Entonces, exigir más. ¿Qué se está haciendo con mis datos? ¿Qué medidas de seguridad tienes? Sobre todo aquellas donde tú tienes un interés más concreto. Sí. ¿No? Para eso están las leyes de transparencia. El INAI creo que ha hecho un trabajo relativamente bueno en comparación a otros reguladores, tiene un buen reconocimiento en este sector. Entonces, ser más conscientes, exigir más, pero pues, nuevamente, pues aprovechar, ¿no? el progreso y la tecnología, lo que nos puede ofrecer, que son más los beneficios que los riesgos, en mi opinión. Muchas gracias, Alejandro, Gracias. por tu participación en esta mesa de análisis y de igual manera esperamos encontrarnos pronto en otra. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Humberto, tus recomendaciones, ¿qué nos puedes decir aparte de todo el tema ya como conclusión? Pues mira, la realidad nos alcanzó. Yo creo que aquí la sugerencia que haría desde mi óptica es, llegó el momento en empezar a visualizar la infraestructura tecnológica de las empresas y las personas como una necesidad indispensable, equiparable a un servicio administrativo, incluso contable, incluso legal, porque empieza por el nivel que va a alcanzar ahorita el manejo electrónico de todas las relaciones de una entidad, comerciales con el gobierno, etcétera, etcétera. Tenemos que tener blindada la información
y eso creo que implica que empecemos a tener conciencia de que tenemos que hacer una inversión importante en ese tipo de infraestructura, actualizar equipos, por ejemplo, comprar sistemas de ciberseguridad y tratar de ser responsables con el uso de la información que tengamos. El otro punto creo que es medular, es generar conciencia, porque creo que la gran mayoría de las personas no lo hacen. Puede haber determinadas etapas de tu vida en las que a lo mejor tienes todas las redes sociales y no te vulneren el hecho de subir imágenes, ubicaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando ya esas redes sociales pueden comprometer la seguridad de las personas, el patrimonio de las personas y todos los datos personales que implica el que se pueda vulnerar con un ataque cibernético, nos debe hacer conscientes de que el uso de la tecnología trae una gran responsabilidad por lo que está en juego, que es lo que les acabo de referir. Entonces, serían mis 2 puntos como reflexión y conclusión, de invertir en infraestructura tecnológica, y el otro es hacer uso responsable de la tecnología, desde plataformas de los bancos hasta plataformas de redes sociales, sistemas administrativos, etcétera. Creo que ahí viene un punto importante que nos puede poner en riesgo. Ok, muchas gracias, Humberto. Igualmente, pues, muchas gracias por las mesas en las que has participado, incluyendo esta. Ya nos estamos viendo frecuentemente y esperamos seguir viéndonos para analizar más temas. Gracias por la invitación, León. Gracias, Humberto. Y pues muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Creo que es un tema bastante interesante, como vimos. Un reto tanto para el ciudadano, para el gobierno, porque es una nueva era, por llamarlo de alguna manera, y que va avanzando muy rápido, ¿no? Ya escuchamos en el 2000 todo lo que pasaba y 20 años después todo el mundo está distinto y la pandemia lo cambia más. Y por eso pues los invitamos a que se sigan informando más de este tema, que creo que es relevante para las empresas también. Y para despedirnos quiero mandar un saludo a América Giovanna, Marcos Orsini, Miguel Riva Palacios, a Luis, a Ángel, a Paola Gómez Tagle, a Rafael Solórzano y a Sergio Navarro. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa. Hasta luego y muchas gracias por su participación. Hasta luego, gracias. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.